justamente con un fin positivo y que sirva de apuntalamiento para la actividad empresaria, la actividad de los pymes. Así que bueno, diputado, muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Gracias a UNEP, gracias a las autoridades por esta invitación, gracias a las autoridades también de esta Casa de Altos Estudios, gracias a mis colegas y a todos los empresarios y emprendedores que están aquí presentes, que dejan su tiempo libre para dedicar tiempo a esta causa común. Causa común que tiene que ver básicamente con cuestiones que en la Argentina no discutíamos, las cuestiones laborales, las cuestiones tributarias. Y si bien este no es un ámbito de naturaleza política, me permito un minuto para hacer un comentario estrictamente político que tiene que ver con el cambio de paradigma que se presenta hoy en la política, que tiene que ver con discutir ideas, que tiene que ver con discutir esa famosa batalla cultural. Y esa famosa batalla cultural incluye, obviamente, al motor de la Argentina, que son las pequeñas y medianas empresas o las empresas en general. Y esa batalla cultural nos permite hoy tener foros, discusiones, charlas como esta, en donde nos animamos a discutir el sistema tributario, donde nos animamos a discutir las cuestiones sindicales, como bien mencionaba Vero, las cuestiones impositivas, laborales y demás. Siendo la Argentina un país realmente pendular, extraño, como todos sabemos, yo creo que la política tuvo muchas falencias. La primera, obviamente, llevarnos a los niveles que nos llevó de decadencia. Pero hay algo más grave que tiene que ver con la falta de autocrítica que no tuvo la Argentina, que principalmente la política no llevó. Y entonces pasamos, en términos de los últimos 40, 42 años de democracia, de 6% de pobres a tener más del 50 y pico % de pobres, siendo que somos un país enormemente rico en recursos, petróleo, gas, litio, energías renovables y demás, agricultura ni hablar. Y en ese contexto creo que obviamos cuestiones que son realmente naturales, pero que creo que las obviamos precisamente por ser obvias. Un Estado enorme, un elefante, en donde te aplasta, te pisa y te destroza con los impuestos, y un sector privado que hace 100 años era realmente muchísimo más potente que el sector público y que a lo largo de los últimos 100 años fue perdiendo terreno y quedando a merced justamente de los sindicatos, de la industria del juicio y demás. En ese contexto se me ocurrió presentar propuestas que tenían que ver con herramientas. En los últimos años he aprendido básicamente dos cuestiones. Ahora en agosto cumplo 32 años como empresario, empecé muy jovencito y llevo 10 años en la política. Y en los últimos años aprendí a dejar de discutir personas. Entonces yo ya no discuto más a Cristina Kirchner, a Milei o a Macri, sino que discuto las ideas que tienen ellos. Y también aprendí básicamente a discutir proyectos que tengan que ver con el futuro y tratar de olvidar el pasado. Y proyectos que tengan que ver con el futuro básicamente se refiere a una herramienta que es la inteligencia artificial, y esto surgió en una charla que di en el sur, puntualmente en Río Negro. Mi especialidad es la seguridad, y en ese momento presenté algo que había visto y que había estudiado, que eran las prisiones robotizadas, básicamente sin personal de servicio penitenciario. Entonces, llamó mucho la atención y le dije, ¿por qué no llevar esto a todos los ámbitos, que beneficie a todas las empresas, básicamente, y que sea un beneficio para la Argentina en general para poder reducir el Estado? Y en ese transitar y en esa idea, en esa idea básicamente de generar un proyecto, generamos primero un Plan Nacional de Inteligencia Artificial y después la creación de un Ministerio de Inteligencia Artificial. No se asusten, la idea es que no tenga costo justamente, sino todo lo contrario, son herramientas como para reducir los costos del Estado. Y el primero, ¿cómo lo íbamos a solventar?
calculamos cuánto nos podía salir el Plan Nacional de Inteligencia Artificial para generar mayor competitividad para las empresas, para las pymes, para generar mejores condiciones, para tener un sistema laboral justo, para tener un sistema tributario justo, o acorde a lo que necesitamos los argentinos, y estimamos que nos podía salir entre 9,5 millones de dólares y 19 millones de dólares, de acuerdo a las distintas implicancias. Un dinero relativamente chico para el Estado. Y ahora, ¿cómo solventamos esto? Bueno, eliminando cosas que no son prioridad. Básicamente, nosotros proponemos eliminar programas de cultura callejera y de incentivo de las artes callejeras que llegan a ocupar un valor en el presupuesto de 12 millones de dólares. Entonces, en ese delirio de la Argentina, encontramos 12 millones de dólares destinados a algo que realmente no le beneficia absolutamente a nadie como le beneficia a una empresa. Entonces planteamos la idea de hablar un poquito de adaptación, innovación, competitividad, la famosa motosierra y cómo adaptamos esa motosierra para que beneficie a las empresas y la transformación laboral y educativa. Voy a pasar esto, así vamos rápido. Simplemente voy a mencionarlo, la idea de la reducción de los costos del Estado. Uno puede reducir costos de muchas maneras. Primero, obviamente automatizando distintas tareas, generando mejores licitaciones públicas, transparentes, que realmente gane la empresa que tiene que ganar. Y finalmente, reduciendo personal y eliminando esa moralidad selectiva que tuvo siempre la política, de decir pongo a y si lo hace el otro está bien, pero si lo hace el otro está mal, perdón, y si lo hago yo está bien. Poner el amiguismo, el puntero, el vecino. O sea, hace 2 semanas me hacen una entrevista justamente por el proyecto de inteligencia artificial en el Congreso Nacional, una radio de Rosario, Radio 2, y cuando el periodista me pregunta, me dice, el Ministerio de Inteligencia Artificial estaría compuesto por fulano en tal secretaría, mengano en tal otra secretaría. Resulta que ellos habían entrado a la inteligencia artificial o habían utilizado la inteligencia artificial para armar el ministerio. Bueno, ese fue el primer impacto que yo tuve. Yo digo, bueno, acá estamos ante algo realmente complejo porque la política no va a aceptar esa reducción de dinero o esa penetración en algo que siempre manejó Augusto y Piacere. La segunda gran impacto que tuve un día cenando, mi hija, 14 años, me dice, yo fui deportista en su momento, jugué rugby profesional en Europa, y me dice, medía 1,83 m, pesaba tantos kilos en ese momento y tenía esta característica. Bueno, y me sale toda una descripción deportiva de cómo sería, o cómo era yo como jugador y la velocidad que llegaba a tener. Entonces, realmente quedé impactado y digo, bueno, esto tiene que ser aplicado para el sector privado. O sea, hoy nosotros tenemos muchos errores en las empresas por cuestiones humanas y también tenemos mucho miedo de lo que sucede porque siempre, obviamente, tenemos miedo a lo desconocido. Yo recuerdo cuando hace 20, 25 años pagábamos el IVA con un disquete, no sé si se acuerdan. Íbamos con una planilla y con el disquete al banco. Yo nunca me hubiera imaginado que después, claro, uno le debía a los proveedores, entonces dice, esta no la presento el mes que viene, decía. Típico de la pyme argentina. Ahora, ¿qué pasó? Se actualiza la tecnología y ya las multas son automáticas. Entonces, la tecnología te termina sobrepasando. Entonces, ¿yo qué digo? Si nosotros como empresarios no nos adaptamos a esto que viene de la inteligencia artificial, tanto para lo negativo como para lo positivo, realmente vamos a estar muy complicados. Bueno, paso también rápido a la gestión tributaria predictiva. Esto también lo saco de la seguridad. Una central de análisis predictivo en la seguridad no es la central de monitoreo o el 911, conectado con el 911. Eso es una herramienta más que aporta a una central predictiva y eso es lo que tenemos que hacer en términos tributarios. Por ejemplo, simular impactos fiscales ante cambios de precios, ante distintos volúmenes, escenarios económicos, planificar pagos en función de los flujos
de cajas proyectados. Eso es importantísimo. Nosotros generalmente vivimos en la empresa en el día a día, en si tenemos o no tenemos dinero, si le podemos pagar o no al proveedor, y en definitiva lo que tenemos que hacer es pensar en el futuro y utilizar la inteligencia artificial para ese futuro. Tema motosierra. Creo que la motosierra ha sido, como la definió el presidente Milei, una política de Estado muy buena, se ha convertido en una política de Estado, pero ahora yo entiendo que tenemos que ir hacia una cortadora láser de precisión, que tiene que ver justamente con meter la motosierra, pero mucho más preciso. Hay lugares en el Estado que todavía siguen habiendo kioscos, sigue habiendo pícaros que no sabemos, porque es imposible saber todo, es tan grande y tan demencial lo que hicieron durante los últimos 60 años, que no se sabe. Entonces tenemos que ir a una cortadora que justamente tenga un estado mucho más eficiente, que es lo que plantearon los oradores anteriores, optimizando procesos, mejorando licitaciones, auditando tareas, reduciendo costos, eliminando ese amiguismo que mencionábamos y sacando a la luz la falta de idoneidad, básicamente, que fue lo que me pasó con el periodista cuando me dijo al Ministerio de Inteligencia Artificial tiene que ir tal persona. ¿Cuáles son, en definitiva, los beneficios que tendrían las pymes a la hora de llevar adelante un plan nacional que asesore en términos de inteligencia artificial y luego un ministerio que lleve adelante todas estas tareas, que sea transversal a todos los ministerios, que trabaje con salud, que trabaje con infraestructura, que trabaje con seguridad, con justicia, pero también principalmente que trabaje con el sector productivo y el generador de riqueza? Bueno, te va a generar mayor competitividad. Hay una anécdota muy conocida, o una fábula muy conocida. Había dos primos que se van a cazar a la selva por pedido de sus padres, ellos no se llevaban muy bien, y resulta que en un momento se quedan sin munición y aparece una pantera negra totalmente asesina. Y uno de ellos, muy tranquilo, empieza a sacarse los borseguí y ponerse unas zapatillas deportivas. Y el otro le dice: ¿por qué te pones las zapatillas si la pantera corre más rápido que nosotros? Y bueno, yo no quiero correr más rápido que la pantera, sino que quiero correr más rápido que vos. Entonces, eso es lo que le está pasando a las empresas. O sea, no es que quiero que le vaya más al otro, pero es una cuestión de subsistencia lo que vive hoy una pyme en la República Argentina. En mi caso, me fundí 3 veces. Tuve la suerte o tuve la posibilidad de salir adelante, pero no creo que todos puedan. A veces algunos tienen un toque de suerte, otros no. Entonces, me parece que usar la inteligencia artificial como herramienta nos va a permitir no llegar a ese tema de fundirnos. Y la gestión de talentos, obviamente, lo que tiene que ver con los empleados. Respecto a la transformación laboral y educativa, que son los dos grandes temas que va a manejar la inteligencia artificial, y acá no me refiero solo a ese robot que vemos en una panadería haciendo roscas de Pascua, 30 roscas por minuto, o al perro bombero que le enchufan en la cola la manguera y entra a un edificio y apaga el incendio, o a los autos voladores, ¿no? Acá me refiero principalmente a lo que es el cambio de la demanda o el desplazamiento de la demanda laboral. Si nosotros no capacitamos, si no invertimos en la capacitación de nuestros empleados, vamos a tener muchísimos problemas. Esto ya se está viendo, o sea, cambian los trabajos, básicamente, los que tienen que ver con actividades manuales por actividades mucho más creativas. La inteligencia artificial obviamente también te permite eso. Y obviamente la reconfiguración y las capacitaciones. Y respecto al impacto de la inteligencia artificial en lo educativo, yo creo que tenemos varias posibilidades, como por ejemplo los asistentes virtuales, para educadores y estudiantes, la evaluación automatizada y el feedback. Eso es importantísimo a la hora de generar buena ida y vuelta, y la personalización del aprendizaje. Básicamente eso es lo que más impacta en el tema educativo. Y en definitiva los beneficios que traería un plan nacional de inteligencia artificial destinado a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas en general tiene que ver con la automatización, entender que tenemos que automatizar nuestras empresas, la reducción de errores humanos, sin dejar de lado la inteligencia emocional y la inteligencia que tiene que ver con el compartir las partes blandas del ser humano, la inteligencia colaborativa. Mayor rapidez y precisión al procesar información. Obviamente, la cantidad de información que le podemos suministrar a la inteligencia artificial y que nos puede ayudar para mejorar procesos es impresionante, es realmente infinita. La disponibilidad, obviamente, infinita de tiempos diarios y la investigación y desarrollo de cara a nuevos mercados. Hicimos una prueba con mi equipo y estamos planteando en los próximos días tener 30 propuestas. No son 30 leyes, no se asusten. Algunas son derogaciones, otras son planes,
otras son incentivos en el sentido de mejorar distintos mercados o distintos rubros de la economía, básicamente empresariales. Proponemos esas 30 ideas en 30 días. ¿Y cuál es nuestro rol? Es ser puente, básicamente, entre el sector. Por ejemplo, proponemos un plan para el sector sanitarios y nos reunimos con la Cámara de Sanitarios para ponerle justamente esa parte de inteligencia emocional y colaborativa que la inteligencia artificial no tiene, esa parte humana. Entonces, creo que lo que viene de cara al futuro tiene que ver con eso. Por eso digo, no vamos a detener el viento, pero sí vamos a poder construir molinos. Muchas gracias. Gabriel, te hago una pregunta. Ahí me quedé pensando en el periodista del medio de Rosario y también de alguna manera en el disquete que se iba llevando al banco con el tema del IVA. Y bueno, vos incluiste lo predictivo, que lo usás en seguridad con mucho éxito en todo el mundo y lo trasladás a la cuestión de las finanzas, a la cuestión del manejo de la empresa del día a día. Ahora, se necesita un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de paradigma total que abarque no solo al sector público, sino al privado. ¿Cómo se trabaja desde lo educativo todo eso? Bueno, creo que los cambios se producen por convicción o por compulsión. Y hoy la era que estamos transitando creo que es por compulsión. Muchos estamos convencidos, pero generalmente es por compulsión. Y creo que la parte educativa tiene que ver justamente con esto, con generar charlas, foros que defiendan a las empresas, cosa que no sucedía. Yo participé mucho en el gremialismo empresario, en cámaras, en instituciones, en foros, en fundaciones y la verdad que teníamos vergüenza a veces de discutir estos temas. Y hoy que exista una Verónica Racini, una Paula Modeo o un Martín Menem liderando la Cámara de Diputados como emprendedor, y bueno, genera esperanza. Ahora, yo lo que creo es que es fundamental el involucramiento, porque si lo único que hacemos es decir que la política es mala, y la política siempre va a seguir siendo mala. Entonces, que se involucre el empresariado y el emprendedor en la política es fundamental. Y además, desde el cambio de paradigma de la política, ya se terminaron las grandes estructuras. Queda demostrado en las elecciones. Ustedes ven las elecciones cómo van dando los resultados. Las grandes estructuras históricas de la República Argentina quedan de lado y la gente empieza, o el contribuyente o el argentino empieza a valorar a distintas personas que representan distintas ideas y distintos sectores. Entonces, si nosotros queremos, como empresarios, estar bien representados, tenemos que involucrarnos. Y siempre digo, el grave error que tuvo el empresariado al estar siempre dividido. El sindicalismo, si usted se fija, sindicato 1, sindicato 2, sindicato 3, siempre terminan en la misma central. Más o menos la CGT terminan siempre en la misma central. El empresario no, empiezas una cámara acá, la otra allá, todo peleado contra todo. Entonces, me parece que tenemos que tener... Lo que hizo mal la política, creo que el empresariado tiene que hacerlo bien. La política que hizo, se peleó todos contra todos, cada uno buscó su beneficio, todos empezaron a hacer picardía y no fue como no fue. Pasamos del 6% de pobres a más del 50%. Bueno, Gabriel, muchísimas gracias por estos minutos. Seguimos avanzando. Así que éxitos con todo ese paquete de proyectos. Muchas gracias.